aumento de las muertes por asma, por eso también en países de ingresos bajos o de medios bajos, o sea, los países pobres. Y como les decía, una de las razones es porque no es bien manejado y no se diagnostica correctamente ni recibe un tratamiento adecuado. Entonces, por eso es importante que como fisioterapeutas tengamos una idea de lo que es el asma y cómo reconocerlo. ¿Qué es el asma? Está calificada como una enfermedad heterogénea, es decir, muy diversa, que se caracteriza por la inflamación de las vías respiratorias de forma crónica y que va a tener una historia de síntomas respiratorios por buen tiempo, caracterizados por sibilancias, por dificultad respiratoria y sensación de opresión torácica, que van a tener variabilidades en el tiempo con episodios de exacerbación y de remisión. Y en este cuadro se va a acompañar de un proceso que va a limitar el flujo aéreo y el respiratorio de la persona. O sea, en el fondo, después de años, vamos a tener un paciente que puede tener una limitación en la función respiratoria. Bien, ¿cuál es la fisiopatología del asma? En realidad, esto está bastante estudiado y lo que juega principalmente para la manifestación del asma es un proceso inflamatorio mediado por células en el que la persona tiene una predisposición a desarrollar esta sensibilidad. Entonces ocurre un estímulo que son diversos estímulos ambientales que van desde alergenos inhalados en el ambiente, infecciones virales recurrentes, humo de tabaco, algunos medicamentos, puede ser el ejercicio o el aire frío, que van a producir en una primera exposición una activación celular de las células que están infiltradas en la mucosa bronquial y van a hacer que los mastocitos y los eosinófilos y los linfocitos T4 se activen. Estos activados, que reconocen este estímulo como una sustancia, como un elemento extraño, van a producir un proceso inflamatorio y van a secretar una serie de factores inflamatorios, mediadores inflamatorios, los más importantes, la histamina, el factor de activador de plaquetas, las interleuquinas, los leucotrienos y las prostaglandinas, los leucotrienos. Ya el C4, D4 y 4 son los más importantes, hay varios tipos. Y este proceso va a generar a la larga cambios en la vía aérea, ya la inflamación en la vía aérea va a generar edema en la mucosa, va a generar aumento de las secreciones y va a generar una broncoconstrucción que va a terminar en la clínica de esto que es la obstrucción de la vía aérea. Entonces todo parte con un estímulo externo y una activación celular inmunitaria. Un primer estímulo puede que no produzca nada, pero en una recurrencia ya se reconoce esto como algo extraño y produce una reacción. Visto de otra manera, ya igual los alergenos que ingresan a la vía respiratoria a través del aire que inspiramos, entonces van a producir una activación de estos mastocitos que están infiltrados en la vía respiratoria, de los leucocitos, ya, y estos van a activar áreas, ya, primero van a activar áreas que van a generar inmunocomplejos y además van a secretar una serie de sustancias inflamatorias. Entonces, en una segunda exposición, ya rápidamente es reconocido este alergeno como extraño y estas áreas de inmunocomplejo son rápidamente identificadas y generan una gran reacción inflamatoria, una respuesta inflamatoria, que va a ser básicamente edema de la mucosa, va a ser aumento de las secreciones y broncoconstricción. Estas son las tres características del proceso inflamatorio. Aumento de la secreción bronquial, edema de mucosa, ya infiltración celular, porque estas sustancias atraen leucocitos y la mucosa se hace gruesa, se inflama, y contracción del músculo liso bronquial, contracción. Ya, y estos tres procesos ya van a generar la clínica que se ve en el asma y estos tres procesos son mediados por esta
reacción inflamatoria. Entonces, estos procesos de reactivación ocurren de manera recurrente y de manera persistente, y de ahí se pueden ir haciendo crónicos. Entonces, tenemos una vía respiratoria normal. ¿Y para qué juegan para que esto que se haga crónico? Pues principalmente una susceptibilidad genética. Entonces, una vía aérea normal, que está en la historia, la fisiopatología del asma, por efecto de estos alergenos, de esas sustancias externas, va a generar este proceso inflamatorio local en las vías respiratorias, la secreción de leucocitos, la secreción de mediadores inflamatorios, histamina, leucotrienos, prostaglandinas, tromboxanos, que van a generar este proceso inflamatorio en la vía. Este proceso inflamatorio, más adelante, va a generar que ya esta vía aérea está hiperreactiva. Entonces, en una siguiente exposición a un alergeno, ya va a producirse una rápida respuesta con degranulación de eosinófilos, de neutrófilos, de monocitos, la secreción de histoquinas, de proceso inflamatorio, y se haga intenso. Y esto puede ir repitiéndose y convertirse en un proceso inflamatorio crónico. Este proceso inflamatorio crónico va a crear a la larga, después de muchos años, un remodelado, así se llama, un remodelado de la vía respiratoria, en el cual las células musculares del músculo bronquial pues se hipertrofien y mantengan una contracción, que haya un infiltrado celular de células de macrófagos, y en este caso persistentes, que haya una alteración de fibrosis por curación y reinfección nuevamente. Y este remodelado, esta alteración en la vía, va a producir una disminución a la larga de la capacidad pulmonar. ¿Ya? Entonces, de esta primera exposición hasta llegar a esto, pues puede pasar muchos años. Y, pues, evidentemente podemos evitar llegar a esto si se hace un adecuado tratamiento de las recurrencias y de que esta inflamación se vuelva crónica. ¿Ya? Y es así que vamos a tener un paciente con un pulmón sano, con las vías aéreas, y un paciente con asma, pues siempre va a tener este remodelado a la larga en años de la vía respiratoria. Ahora, el asma, como les decía, es una enfermedad heterogénea. No hay una sola causa que pueda determinar el por qué una persona tiene asma y otra no. Juegan muchos factores de por medio, dentro de ellos los principales factores de riesgo. Podemos dividirlos en dos: los endógenos, que son de la persona misma, y los factores ambientales. Muchos de nosotros estamos expuestos al mismo ambiente, a la misma contaminación, pero no todos desarrollamos asma. ¿Y quiénes van a desarrollar asma? Pues aquellos que van a tener estos factores endógenos, y uno de ellos es principalmente la predisposición genética, ya sea por antecedentes familiares o por antecedentes incluso se ha estudiado del tipo de respuesta inmunológica. Existe una predisposición genética para el asma. Otro factor endógeno es la atopía, que sean personas que sean alérgicas de por sí. Entonces, estas personas pueden desarrollar este tipo de hiperreactividad bronquial. Va de la mano esta atopía con la hipersensibilidad de las vías respiratorias. Se plantea estos otros factores, pero son menos importantes que los que hemos nombrado previamente: la predisposición genética, la atopía, la hipersensibilidad de las vías respiratorias. Y otros menos importantes serían la obesidad, la etnia, la presencia de infecciones respiratorias, menos importantes. Los factores ambientales pues van a depender también del medio donde vive la persona, del lugar donde trabaja, de la ciudad, etc. Alergenos incluyen un montón. Alergenos en espacios techados, como es el techo, en espacios abiertos, algunos contaminantes del ambiente como el polen, el smog, la tierra, donde trabaja, la sensibilidad de origen laboral, si él trabaja en una fábrica de carbón, si trabaja en
en la parte en una minería, etcétera, el tabaquismo pasivo y la presencia de cuadros respiratorios a repetición. Entonces, para que la persona tenga asma, se combinan estos factores y puede desarrollar la enfermedad. Ahora, una cosa es los factores de riesgo y otras son los factores desencadenantes. Factores de riesgo, y hemos dicho eso. Y los factores desencadenantes es qué factores o qué situaciones hacen que el paciente pueda tener una crisis asmática. El asma es una enfermedad episódica, es decir, va a venir con episodios recurrentes de crisis de obstrucción bronquial que pueden hacerse tan continuos que pueden generar que sea prácticamente crónica, permanente, pero usualmente son episodios repetidos de crisis. Entonces, estas crisis pueden ser desencadenados por una serie de factores ambientales. ¿Ya? En algunos casos, cualquiera de estos, en algunos otros, depende de la persona, puede ser solo uno. Que los alergenos, que incluyen pelo de animales, cigarrillo, humo, polvo, polvo del que se deposita en las camas, el del barrer, algunos spray, olores fuertes, el polen, los cambios de temperatura bruscos, el frío, la presencia de resfríos frecuentes, el correr, el transpirar, el hacer una hiperventilación. Algunos alimentos también pueden desencadenar asma y la contaminación del ambiente pueden desencadenar crisis asmática. No significa que estas son las causas del asma, no hay una causa, son factores de riesgo, pero esto es diferente porque son factores que van a desencadenar, van a producir una crisis asmática. ¿Y cómo es una crisis asmática? ¿Qué síntomas y signos va a tener esta enfermedad? Los síntomas clásicos, paciente que presenta súbitamente una evolución rápida de sibilancias. ¿Qué es esto? Una sibilancia o silbilancia es un ruido como de un silbido que se da por el paso de aire por una vía aérea estrecha. Cuando la vía aérea está muy estrecha y el aire pasa a través de esa vía, va a producir como un silbido. ¿Ya? Y eso es sin duda alguna traducción de lo que decíamos, una vía aérea estrecha. Otro síntoma es la tos. Tos frecuente, recurrente, generalmente tos seca. Sensación de opresión torácica. Siento que me aprieta, que me pesa el pecho y disnea. Estos cuatro son los clásicos de una crisis asmática. Entonces, paciente que presenta sibilancias, taquipnea, tos, sensación de opresión respiratoria y disnea es un paciente con crisis de asma. Puede además tener diaforesis, uso de músculos respiratorios accesorios, tratar de mantenerse lo más recto posible, un pulso paradójico. O sea, puede tener otros síntomas, pero los claves son los cuatro que hemos nombrado. Ahora, las crisis asmáticas no siempre van a tener la misma intensidad. Hay pacientes que pueden hacer el mismo paciente una crisis más severa que otra. Eso va a depender de distintos factores, incluso del alergeno desencadenante. Entonces, nuevamente, repasando, estos cuatro son los síntomas clásicos del asma: sibilancias, dificultad respiratoria, sensación de opresión torácica y tos. Tos que generalmente es no purulenta, sin expectoración, es una tos la mayoría de las veces seca. Bien, existen muchas clasificaciones del asma, principalmente orientadas al manejo. Y la que más se utiliza es la clasificación de GINA, que es de la Asociación de Manejo del Asma, y clasifica el asma en tres grandes grupos: asma bien controlada, asma parcialmente controlada y asma mal controlada. Y de acuerdo a eso se va a dar también el pronóstico y el manejo del paciente. El asma bien controlada
Bueno, esta clasificación GINA además toma en consideración los síntomas, ya, eso es muy importante, los síntomas, toma en consideración la necesidad de uso de medicamento y aquí un parámetro que es muy importante, que ya habíamos hablado de las funciones pulmonares, toma en cuenta la función pulmonar. ¿Por qué? Como les digo, el asma es una enfermedad crónica y estas crisis recurrentes pueden convertirse en algo crónico y hacer que esas vías aéreas se estrechen. Y si en una vía aérea estrecha, lo que va a pasar es que el aire va a poder entrar, pero no salir. Entonces va a haber una retención de aire. Y también se puede empeorar la capacidad vital del paciente y la capacidad de poder inspirar, de llenar sus pulmones de aire. Entonces, los síntomas que va a considerarse esta clasificación de GINA incluyen los síntomas diurnos, ¿ya? El asma usualmente tiene crisis, aparecen con cambios de temperatura, con esos desencadenantes, y puede ser también las crisis nocturnas. Entonces, si hay síntomas diurnos, ya se está hablando de una crisis más, de una posibilidad de un asma más severo. Ya la limitación de las actividades normales de la vida diaria, subir algunas escaleras, caminar una distancia. Entonces, si hay una limitación en la actividad, ya se considera un factor de riesgo. Y los síntomas nocturnos o despertares nocturnos. En el asma bien controlado, pues prácticamente no hay. Y en el parcialmente controlada pueden aparecer. La necesidad de medicación de rescate, que es otro parámetro. Y finalmente, como les decía, las funciones pulmonares. El volumen pulmonar expiratorio y el volumen pulmonar funcional. ¿Ya? La capacidad pulmonar funcional, perdón. Ya, esto se refiere a cuánto, cuánto aire queda en los pulmones, y ese es aire atrapado por vías estrechas, y cuál es la capacidad pulmonar. Y por supuesto, como les decía, las exacerbaciones. Entonces, esta clasificación GINA nos sirve para guiar el tratamiento y guiar el manejo de los pacientes. Ahora, el diagnóstico del asma, como hemos dicho al principio, no está bien hecho. Es difícil. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad que aparece una sola vez y listo, sino es una enfermedad, como les decía, viene en crisis y muchas de estas el paciente no necesariamente va a consultar al médico. Entonces, estas crisis recurrentes por muchos años, a veces incluye la niñez, van a producir este cambio en las vías respiratorias y es eso lo que tendríamos que tratar de ver funcionalmente, la capacidad de función del pulmón para nosotros poder plantear asma. Ahora, los síntomas, como les digo, a veces no son siempre tan fiables y el paciente puede no estar en crisis. Aumenta la posibilidad de que el paciente tenga asma. Por ejemplo, si los síntomas se inician durante la infancia o la adolescencia, como les digo, enfermedad de larga edad. Si hay los síntomas clásicos, ya que se presentan en forma recurrente más de una vez o en algunos casos de manera continua. Estos episodios son predominantemente nocturnos o en la madrugada cuando hay cambio de temperatura y va a ser exacerbado por factores externos identificables. Muchos episodios pueden ser también característica de otra enfermedad, de esta sensación de falta de aire, esta disnea, esta tos, etc. Entonces, es importante plantearse otros diagnósticos diferenciales también, ¿ya? Ahora, ¿cómo se hace? Lo más importante es tratar de precisar qué patrón de recurrencia tiene el paciente de acuerdo a sus crisis, cada cuánto. A veces ni se acuerda el paciente, pero hay que tratar de precisar. Entonces es importante ver la historia y los patrones de síntomas del asma, ya para ver cada cuánto, cómo, cuándo han sido sus exacerbaciones, si ha tenido exacerbaciones más graves. Y como les decía, un parámetro muy importante para diagnosticar asma es ver la función pulmonar.
cuánto de la capacidad del pulmón tiene para recibir más aire, ya, y para eliminar ese aire, y que cuánto de aire queda atrapado. Es un parámetro indirecto que nos va a decir la función, la capacidad pulmonar. Otras mediciones, aparte de la historia, los patrones de síntomas, incluyen ver la sensibilidad que puede tener este paciente. Y esto es identificar algunas alergias, a veces se hacen test de alergias, a veces se hacen test con broncodilatadores para ver si el paciente responde mejor a eso. Entonces, estas medidas son especiales y muchas veces, aún con todo esto, en personas que no colaboran adecuadamente para hacer las mediciones de función pulmonar, no se puede llegar al diagnóstico. Por ejemplo, los niños de menores de 5 años y los ancianos, en que es muy difícil que puedan colaborar para hacer la medición de la función pulmonar, a veces el diagnóstico se retrasa y es mucho más tardío. Entonces, repasando nuevamente, el asma, vamos a partir del diagnóstico clínico de la presencia de crisis caracterizada por estos 4 síntomas, pero que no solamente va a ser eso, sino la presencia de alteraciones en la función pulmonar, y para eso hay que hacer estudios de la función pulmonar, espirometría, ver el flujo aire, hay que hacer algunas pruebas de un broncodilatador para ver si hay respuesta o no. Entonces, es fundamental en el asma hacer este diagnóstico, además de la función pulmonar. Bien, el asma es una enfermedad diferente a la EPOC. Aunque van a tener en común el estrechamiento de las vías aéreas, son enfermedades diferentes. El asma es una enfermedad que tiene un terreno inflamatorio secundaria a una reacción, si quieren, casi una hipersensibilidad, una reacción alérgica, si quieren, a las vías respiratorias. Entonces, la evolución del asma también es diferente a la EPOC. El asma es un proceso que puede ser controlable y manejable y el paciente puede tener una adecuada calidad de vida. El grupo de las EPOC que hemos visto, en realidad son enfermedades mucho más crónicas y más igual de lenta evolución, pero en ellas muchas veces ya son deteriorantes, o sea, es difícil que se pueda controlar al 100% el proceso. Entonces, el asma es una enfermedad que se va a iniciar a cualquier edad. De hecho, tiene preferencia por los niños. En cambio, las EPOC son enfermedades propias de los adultos mayores de 40, 45, 50 años. El tabaquismo en el asma en realidad no es que la persona fume, no es un factor preponderante, pero sí es en la EPOC. Hemos visto el 90% de los pacientes que fuman van a desarrollar EPOC. Como el asma está mediado por factores inmunológicos, por reacción alérgica, puede el paciente tener otros signos de atopía, así se llama, de alergia. Puede tener la piel seca, dermatitis, conjuntivitis, rinitis, etc. En cambio, en la EPOC, como el mecanismo de producción es diferente, no va a tener una reacción alérgica u otras enfermedades alérgicas asociadas. El asma, como les decía, hay antecedentes familiares importantes y la predisposición genética es importante. En cambio, en la EPOC es muy difícil que haya una clara predisposición genética. Más bien, se puede reconocer el tabaco como desencadenante. En el asma, las crisis son variables. Puede haber episodios de crisis muy agudos, muy severos o algunos más leves. ¿Ya? Y también el intervalo, cada cuánto se produce una de otra, es variable. En cambio, el EPOC, una vez que el paciente empieza a desarrollar síntomas, estos son lentamente progresivos y no hay un episodio, un momento en que puede estar libre de ellos. La reversibilidad de la obstrucción de las vías aéreas en el asma se puede lograr con una adecuada terapia farmacológica, con una adecuada dinámica para respirar, etc. Y el asma, vamos a ver en farmacología, que tiene un buen tratamiento con corticoides. Bien. En el tratamiento, no me voy a quedar a eso porque el tratamiento del asma es complejo, hay congresos, etc., porque
como en todo, tiene que ser individualizado. Cada persona tiene que saber cómo yo debo llevar mi asma, mi enfermedad, en qué momento, qué alergenos me producen crisis, qué cosas me desencadenan para yo prepararme, para yo estar previniendo. Pero parte fundamental del tratamiento del asma es un tratamiento no farmacológico. Implica la educación del paciente. Paciente educado que sabe manejar el asma, pues es un paciente que puede no tener problemas de hacer una vida absolutamente normal. Entonces, y dentro de eso también está ejercicios respiratorios, ya que ustedes son los más llamados a eso para hacer eso, que debe incorporar también dentro de su rutina diaria. Y el farmacológico están los broncodilatadores, los antiinflamatorios, que como les digo, no vamos a entrar en receso. Ahora, el asma es una de las patologías que más requiere fisioterapia, pero no es la única. Hay otras patologías también, ya respiratorias, y es por eso que tomen en cuenta que los fisioterapeutas no solo se dedican al músculo esquelético, a las piernas, al brazo, a la lesión por traumatológica o a la estética, etcétera, sino los fisioterapeutas, como su nombre dice, fisio, se dedican a restaurar lo más fisiológicamente posible todo el movimiento humano, que en el fondo implica también el movimiento, por ejemplo, de aires. Movimiento es actividad. Entonces, en eso, una serie de patologías pueden ser susceptibles de manejar y de ser incluidas en las terapias respiratorias. En niño, el asma es una de ellas, pero también tenemos lo que se llama el SBO, un síndrome bronquial obstructivo, que puede no ser asma, sino ser un cuadro de obstrucción bronquial asociado a una infección viral, por ejemplo, a un cuadro agudo de infección bacteriana, las neumonías, las atelectasias. En el adulto, el asma también está dentro de la lista, pero aparecen otras como la CEPOC, la fibrosis pulmonar, la bronquitis obstructiva. Bien, hasta acá vamos a quedar con asma. Este tema, como les decía,